Mi suegro siempre era el que se levantaba primero. Tras retirarse, acostumbraba a pasear por la casa organizando distintos elementos en su lugar correspondiente. Es fundamental llegar a tiempo desde el principio para prevenir inconvenientes más adelante. Esa mañana, todo parecía igual, salvo por la creciente incomodidad en mi estómago, como si algo hubiera decidido desencadenar una tormenta en mi interior. Sentía náuseas y un malestar que apenas me dejaba enfocarme. El bochornoso calor matutino no ofrecía alivio y el zumbido de un ventilador distante apenas lograba mitigar la sensación de estar aprisionado. Estaba segura de que algo de la comida de anoche no me había caído bien. El reloj de la pared marcaba las 5:30 de la madrugada, un momento muy temprano para la mayoría, pero no para él. En este momento, una extraña sensación en mi estómago me impulsó a ponerme de pie de forma inmediata. No podía postergar por más tiempo la ida al baño. Recorrí el pasillo, percibiendo la agradable sensación del suelo de azulejos bajo mis pies descalzos, cuando, de repente, lo vi. Surgió a la entrada, rodeado por la oscuridad, mostrando una expresión de asombro en su cara. De repente, mi corazón dio un vuelco. El padre de mi pareja, generalmente reservado, reveló una faceta inesperada, totalmente desprevenido. Cuando nos encontramos, los dos apartamos la vista como si intentáramos eliminar ese instante. Los segundos se extendían como una cuerda tensa que los mantenía distantes. Intentaba entender lo que veían mis ojos, pero mi ser permanecía estático, sin responder en absoluto. No era solo la sorpresa, sino una extraña mezcla de incomodidad y deseo de saber. Observarlo de esa forma no es apropiado. No obstante, ahí se encontraba, desvelado ante mis ojos como un enigma que nadie debía descifrar. Al percatarse de que estaba desnudo, sus manos se movieron velozmente hacia su cuerpo, como si en ese instante hubiera cobrado plena conciencia de la situación. Pidió disculpas tímidamente por olvidar la toalla y no prever que se despertaría tan temprano. Mientras tanto, trataba en vano de cubrirse con las manos. Noté cómo mis mejillas se tornaban coloradas, como si estuviera inmerso en una situación incómoda que me resultaba complicado manejar. Volteé velozmente mi rostro hacia abajo, enfocándome en el suelo, donde las baldosas del pasillo adquirieron de pronto un atractivo especial. Le respondí al suegro con tranquilidad, asegurándole que no se preocupara. Me urge usar el baño de inmediato, por favor. Los pasos retumbaban apresurados, como un sonido que se diluía en el corredor al intentar alejarse velozmente. El ruido producido por las losas al ser caminadas se mezclaba con el suave trino de las aves que comenzaban a despertar afuera. Entre nosotros se sentía una tensión evidente, como si el silencio mismo trajera consigo un peso que era imposible evitar. Finalmente noté que estaba a mi lado, la proximidad entre los dos era evidente en ese lugar tan pequeño. Se cruzaron de manera inesperada, apenas rozándose, pero lo suficiente para que mis sensaciones se agudizaran. Mi estómago, que hace poco me había obligado a ir corriendo al baño, de repente parecía haberse calmado por completo, como si ese episodio hubiera eliminado cualquier otra sensación. Entré rápidamente al baño y al cerrar la puerta detrás de mí, hizo un ruido más fuerte de lo que había previsto. Apoyado en la puerta, con la respiración entrecortada, decidí cerrar los ojos para intentar comprender lo sucedido. El sonido repetitivo del grifo en el lavabo generaba un ritmo fascinante mientras mis ideas se acumulaban. No podía sacarme de la cabeza lo que presencié. La imagen de mi suegro, su identidad oculta y la vergüenza reflejada en sus ojos. Intenté concentrarme en la molestia en mi vientre que había sentido hace unos momentos, pero me resultaba imposible. No podía sacar de mi mente aquel instante, esos fugaces momentos en los que nuestros ojos se encontraron. Me acerqué al espejo en busca de tranquilidad. Sin embargo, mi imagen reflejada solo revelaba a Qui, una persona claramente perturbada por la confusión del instante. Al regresar a la habitación, la tenue luz proveniente de la lámpara en la mesita de noche iluminaba con suavidad la figura de mi esposo, quien continuaba dormido profundamente. Me acerqué con cuidado a la cama, percibiendo el suave murmullo de las sábanas al pisar descalzo. Dentro de la habitación se percibía una atmósfera acogedora, y mis pasos resonaban con mayor fuerza de lo habitual en medio del silencio absoluto que la envolvía. Lo miré de reojo, con algunas incertidumbres. ¿Sería conveniente comunicarle lo sucedido? ¿De qué forma podría enfrentar la situación para que no parezca extraña? De repente, una extraña emoción me invadió, una perturbación difícil de describir que combinaba asombro y desconcierto, impidiéndome pensar con claridad. Con suavidad, rocé ligeramente, esperando que se aproximara a mi posición. Sin embargo, su respuesta resultó sorpresiva. Se mostró inquieto, se tapó con la manta, como si el agotamiento fuera más importante que cualquier charla nocturna. El contacto inesperado me desconcertó,
lo que me hizo dudar mientras me mantenía de pie junto a la cama, escuchando los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos. Una vez más, la misma situación. ¿Es imposible que me permitas relajarme un momento? Su actitud fue como un repentino golpe de frialdad. Me quedé inmóvil, viendo cómo él se escondía una vez más bajo las cobijas, como si mi presencia resultara incómoda en vez de ser algo anhelado por los dos. Manifesté con dulzura mi sorpresa al descubrir que esa labor estaba relacionada con el trabajo, con el propósito de calmar la tensión que se sentía en el ambiente. Desde mi punto de vista, es algo sumamente impresionante, algo que no me cansa en lo más mínimo. Esperaba que las palabras honestas pudieran ayudarlo a salir de la incomodidad en la que se hallaba. No obstante, en lugar de atenuarse, noté que se tornaba más inflexible. Con lentitud, apartó la cobija que ocultaba su rostro y me miró con los ojos casi entrecerrados, revelando su falta de confianza. ¿No experimentas fatiga en lo más mínimo?, interrogó con un tono que denotaba cada vez más distancia. ¿Podrías compartir cuál es el propósito de tu comunicación? ¿Crees que no debo ocuparme de las labores y garantizar todo lo que se requiere en esta casa? Traté de retroceder, corregir la dirección de la conversación, pero algo en mi interior estaba agotado, harto de que la misma situación se repitiera una y otra vez. No, mi amor, simplemente estoy dando una explicación, aunque ya se podía percibir la incomodidad en mis expresiones. ¿Acaso no notas que algunos hombres llegan a sentir ansiedad incluso al despertar por la mañana? Antes de pronunciar palabras, me detuve a meditar por un instante, aunque en ese momento ya no tenía relevancia. Mientras se acomodaba un poco en la cama, volvió a comentar sobre el sufrimiento de los caballeros al tener que levantarse temprano. Mi comentario fue recibido con asombro, como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Sentí una mezcla de arrepentimiento y furia. ¿De qué manera consigues comprender a los demás individuos? En medio de una maraña de palabras, intentaba comunicarme sin mostrar mis emociones más íntimas. No era solo la oposición de la otra persona o el sufrimiento que generaba, sino la sensación de que algo dentro de mí se había fracturado, algo cuya reparación desconocía por completo. Susurré, más para mí que para él, que era solo una forma de expresarme y que no había tenido la intención de decirlo de esa forma. No obstante, se mostraba muy cansado para continuar hablando. Envuelto nuevamente en la manta, susurró con voz tenue unas palabras finales antes de dejarse llevar por el sueño. Sería recomendable que te pongas de pie y comiences a hacer la colada, a ver si de esa manera consigues reducir esa fiebre. Después de que mi esposo se fue a trabajar, la casa quedó sumida en un silencio incómodo, como si las paredes contuvieran la respiración. Las imágenes de esa mañana, tan inesperadas, seguían inquietando mi mente. No podía sacar de mi cabeza la imagen de mi suegro en una situación tan embarazosa. Nunca habría sido capaz de concebir algo semejante, ni siquiera en mis sueños más increíbles. Volteé hacia el pasillo, esperando verlo aparecer. No obstante, la entrada seguía vacía. Con los brazos en cruz y respirando hondo, trataba de encontrar la manera de actuar y de encontrar las palabras precisas para afrontar la situación. ¿Experimentaría la misma incomodidad que yo? Era fácil anticiparlo. Después de todos los eventos ocurridos, ¿cómo podría enfrentar la mirada de su nuera? Tan solo al pensar en ello, podía percibir el rubor en mis mejillas. Caminé hacia el pasillo que conducía a su cuarto, pendiente de cualquier ruido que pudiera revelar su esfuerzo por recuperarse, al igual que el mío. A pesar de ello, solo percibía el suave zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared y mis pensamientos enredados en un mar de dudas. De pronto, el timbre sonó en la casa, rompiendo la calma y haciéndome saltar. Me acerqué a la entrada con una mezcla de calma y ansiedad acumulada. Al descubrirlo, me topé con mi íntima amiga, luciendo una sonrisa como si fuera un día más de la rutina. El cabello ondeaba al ritmo de la suave brisa, me miraba con esa expresión tranquila que solía tener cuando llegaba sin avisar. Con su típica entonación rebosante de felicidad, dio un saludo. No mostraba darse cuenta de lo incómodo que me sentía. ¿Fue en un momento poco conveniente cuando nos cruzamos? Me puso en duda. Claro que no. Por supuesto, contesté. Nos sentamos en el sofá con una taza de café en la mano, pero mi atención no estaba en la bebida. En el aire se percibían las palabras no dichas, mientras mi mente divagaba sin rumbo. Dado que mi suegro no estaba a la vista, aproveché la ocasión para hablar con mi amiga acerca de un tema que había estado considerando desde hace varios días. Manifesté con precaución que mi intención no era juzgar ni interferir inapropiadamente, sugiriendo que comprendieras la situación con sensibilidad. Me gustaría saber cuál era la disposición de tu esposo antes de decidir separarse de ti. En ese momento, mi compañera,
que se encontraba totalmente absorta mirando por la ventana, giró gradualmente su mirada hacia mí. La energía que antes se notaba en su mirada desapareció de golpe al oír mi pregunta, como si hubiera tocado un tema muy personal para él. Un breve momento de silencio se prolongó, creando la impresión de que ambos nos estábamos reprimiendo, esperando con anticipación. Me preguntó acerca de los problemas que estás enfrentando con tu pareja. No había dudas posibles ante su mirada intensa. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo de arriba a abajo. Me sorprendió la pregunta directa, aunque de alguna manera la esperaba. Aquel que ha vivido una circunstancia parecida es quien mejor comprende las señales. Sí, en este momento me encuentro enfrentando desafíos y me interesa conocer qué me depara el porvenir o si hay alguna medida que pueda tomar. Puso su mano en mi hombro con la intención de infundir tranquilidad, pero en vez de lograrlo, aumentó la inquietud que crecía dentro de mí. Sabía que estaba a punto de transmitir algo que no le gustaría escuchar. No obstante, le resultaba imposible dar marcha atrás. Al principio, incrementó la presión en mi hombro al notar que mi esposo ya no me dedicaba atención. Estás al tanto de esos asuntos que no se pueden hablar libremente. Hizo un gesto vago con la mano, pero sus palabras eran completamente claras. El viento que chocaba contra los cristales parecía enfatizar la relevancia de lo que estaba diciendo. Posteriormente, empezó a sentirse molesto por cualquier motivo. Mis acciones siempre resultaban erróneas y nunca lograba satisfacer las expectativas. Finalmente, un día se fue de forma inesperada, sin avisar con antelación. Guardé silencio, meditando en sus palabras. Al percatarme de que lo que se estaba explicando coincidía con lo que yo había vivido, mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca quise admitir que mi marido también había pasado por transformaciones. Optaba por hacerse el desentendido, aunque en su interior sabía con certeza que algo se desmoronaba. Mi amiga me miró fijamente y me cuestionó si mi esposo estaba comportándose de la misma manera, generándome angustia al tener que contestar. Intenté dibujar una sonrisa, pero la risa se desvió. Decidí cambiar el tema de la conversación para no llamar tanto la atención, aunque en mi mente seguía dando vueltas esa revelación incómoda que me tenía obsesionado. No mostraba rechazo alguno a la idea con gestos exagerados, como si pudiera evitar la realidad. No obstante, debo contarte algo que ocurrió esta mañana y aún no te he comunicado. La amiga levantó una ceja, mostrando su curiosidad. Aunque su semblante denotaba tensión, parecía sentir agradecimiento por el giro en la conversación. ¿Qué ocurrió? Al realizar la pregunta, inclinó su cuerpo hacia adelante de manera sutil, como si estuviera reservando un dato intrigante. Empecé a manipular el borde de mi taza, dándole vueltas con mis dedos. Esta mañana, al levantarme temprano, al ir al baño, me encontré con mi suegro allí. Al despertar, la amiga demostró un gran interés, con los ojos muy abiertos. ¿Qué ocurrió al final de la situación? De acuerdo a lo que mencionó, olvidó traer consigo su toalla. Piensa en cómo fue que lo descubrí. Antes de soltar la frase al viento, hice una pausa deliberada para crear un momento de incertidumbre. Entre risas nerviosas y mordiéndose el labio, la maga no pudo contener su emoción. ¿Qué tal está la situación en este momento? De forma divertida y a la vez curiosa, me planteó la pregunta. Una pícara sonrisa se dibujó en mi rostro al captar con claridad la sugerencia. Le dije a mi amiga mientras me acercaba un poco más a su lado. ¡Qué maravilla! ¡Es asombroso! Mis palabras tenían un tono travieso y juguetón que provocó una risa auténtica en mi amiga. En ese momento exacto, el sonido de una puerta que se abría al final de la casa nos hizo guardar silencio de inmediato. De repente, mi suegro hizo su entrada. Su saludo se escuchó en el pasillo como si viniera de un sitio cercano. Ambas permanecimos inmóviles, como si el transcurrir del tiempo se hubiera suspendido. Los pasos resonaban con mayor cercanía, mostrando firmeza y decisión. Ambas nos mirábamos, sin saber si reír ante la situación o sentir inquietud por lo que había quedado sin resolver. Al mirar desde la entrada, su rostro tranquilo y amigable no revelaba nada en absoluto. Sin embargo, la pesadez de lo no dicho permanecía latente, flotando en el ambiente. Después de dar los buenos días a las señoras presentes, se encaminó hacia la cocina. Al irse mi amiga de la casa, en el momento en que la puerta se cerró, noté la mirada de mi suegro clavada en mí, reflejando una mezcla de tristeza y desaprobación. Mostró su tristeza por lo ocurrido en la mañana, interrumpiendo de esta manera la tranquilidad. La tristeza se reflejaba claramente en su voz, a pesar de que intentaba justificar lo ocurrido. Al conocer tu rutina de la mañana, no me preocupé al ir al baño sin la toalla, pues estaba al tanto de tu hora de despertar y no la hallaba en ningún lugar. No quiero que pienses que lo hice intencionalmente,
Sabes que he cumplido con todo hasta el momento. La situación se volvió incómoda por un breve momento. Recordé la escena de la mañana, la forma en que se dibujaba en el pasillo, mi rostro sorprendido y el silencio que se apoderó del ambiente. Me vi momentáneamente atrapada en ese recuerdo. Terminé mi contestación con las palabras entiendo, estimado suegro, no se preocupe, todo está en orden. Fue solo un pequeño error sin relevancia. Al despertar, me sorprendió sentir un malestar repentino en el estómago. A pesar de que esbocé una suave sonrisa, mis palabras reflejaban una mezcla peculiar entre humor y honestidad. Posteriormente, lo examiné minuciosamente y le comuniqué. No pretendo halagarlo, pero considero, apreciado suegro, que ha sido bendecido con algo verdaderamente excepcional. Me observó fijamente, en su rostro se podía ver una mezcla de sorpresa y confusión. Entreabrió ligeramente la boca, mostrando cierta incertidumbre ante la autenticidad de lo que acababa de oír. Inquirió en tono discreto qué te pasa, reflejando desconcierto en su voz mientras se tocaba la parte posterior del cuello. Sentí como mi corazón aceleraba su ritmo a causa de la intensidad del momento. Respondí con determinación al padre de mi pareja, asegurando que también tengo mis propias demandas, mientras lo observaba fijamente. En el caso de que su hijo no cuente con las habilidades requeridas, ¿qué ocurriría? Tal vez pueda brindarle asistencia con ese tema. La atmósfera se tornó aún más pesada. El apacible susurro del viento moviendo las cortinas rompía la calma absoluta que dominaba en la habitación. Mientras mi propuesta era considerada por mi suegro, los segundos transcurrían al compás del reloj de pared que resonaba en la habitación. Examinó detenidamente mi rostro en busca de alguna señal de diversión. Como si estuviera tratando de contradecir lo que acababa de oír. A pesar de ello, mantuve la mirada fija y no retrocedí. Finalmente, en un tono más calmado, mencionó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había realizado lo que se le había indicado, con un leve temblor que denotaba una mezcla de nerviosismo y otras emociones. Has presentado una propuesta excelente que me ha dejado asombrado. Me resulta difícil encontrar las palabras correctas y no sé cómo responder ante esta situación. Me acerqué lentamente a él y tomé su mano, la cual irradiaba calor y solidez, conduciéndolo a su cuarto en silencio. Cada uno de nuestros pasos se escuchaba con delicadeza en el suelo de madera, el sonido de los tacones resonando y el roce de nuestras prendas incrementando la tensión en el ambiente. Mientras su mente y su cuerpo se enfrentaban en una lucha interna, su respiración se tornaba más agitada y profunda. Sentía la emoción de la adrenalina corriendo por todo mi ser, una percepción en la piel que despertaba en mí un deseo de dominio y algo más oscuro que optaba por no nombrar. Al ingresar a la habitación, mi suegro se detuvo y soltó un suspiro largo. Manifestó con un enfoque de reflexión. Considero que al comportarme de esta forma contigo, no afectaría a mi hijo, pero sí te perjudicaría. Si tu hijo ya no demuestra ganas de pasar tiempo contigo, lo mejor es que sigas un camino distinto. Miró en mi dirección, con sus ojos fijos en los míos, reflejando seriedad y una sabiduría que en ese momento decidí no tomar en cuenta. A través de la ventana, la luz iluminaba su rostro, creando sombras que resaltaban sus facciones y le conferían una apariencia de mayor madurez y vulnerabilidad de la que había pensado inicialmente. Si crees que puedo estar contigo en tu trayecto, me mantendré a tu lado. Sería apropiado salir de la habitación por ahora y tomarte un tiempo para meditar en tus pensamientos. Las frases que empleaba ejercían una influencia que me hacía regresar a la rutina diaria. Me mantuve de pie, contemplándolo a medida que la fascinación inicial se desvanecía y daba paso a la vergüenza. Bajé la cabeza, tratando de entender lo que había pasado. Me sugirió un plan para salir sin sentirnos culpables. Tenía puestas ciertas esperanzas en descubrir algo novedoso que pudiera cambiar la rutina de mi matrimonio en dificultades. Sin embargo, lo que obtuve no fue la recompensa esperada. No se trató de la gratificación instantánea que buscaba, sino de adquirir conocimiento. Tras pasar algunos días, decidí dejar la casa. Opté por alejarme no solo de mi cónyuge, sino de todo aquello que me mantenía conectada a esa situación. Sin embargo, hay momentos en los que aún me viene a la mente lo que presencié esa mañana. Durante las noches, cuando reina la tranquilidad y la oscuridad lo abarca todo, tu existencia se intensifica en mis pensamientos. Aunque me despedí agradecido de mi suegro, quien me enseñó la importancia de dar prioridad al amor propio, aún me pregunto si en algún momento pensaré en volver a verlo. A veces me pregunto si él estaría dispuesto a acogerme, si me recibiría con la misma tranquilidad con la que hablamos la última vez. Deseo agradecerte por prestar atención a mis relatos y por dedicarme tu tiempo de manera tan considerada. Antes de despedirme,
Quisiera recomendarte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y compartas tu opinión haciendo clic en el botón de me gusta. Recibe un cálido abrazo de parte de Lucy, tu compañera. Nos vemos pronto.